Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir sobre los pensamientos. Vamos a compartir los pensamientos. Venimos hablando de hacer un alto, de revisar cómo estamos viviendo, de revisar cómo estamos viviendo en cada área. No espere a diciembre 31, enero 1, en enero 6. Desde ahora tome un tiempo para usted. Es un tiempo que se va a tomar un regalo para usted en todas las áreas, en la luz de la palabra, a la luz de la palabra, comenzar a tomar qué debemos de corregir, qué hay que corregir a la luz de la palabra. Vimos que Dios está de nuestro lado, Dios es nuestro ayudador, ¿sí? No hay nada imposible. Lo importante es hoy. Ayer ya pasó. En el reino, ¿qué es lo importante? Hoy. Y lo maravilloso es que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Entonces no importa qué tan difícil o qué tan imposible pensemos, hablando a propósito del tema de pensamientos, que podamos modificar algo de la vida, cambiarlo, algo de las promesas de Dios. No importa qué tan difícil pensemos, recuerda que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Es posible. Para eso Dios nos llamó. Es posible. Es posible. Pero nosotros tenemos muchos pensamientos de manera continua, muchos pensamientos de toda clase, de toda clase. ¿Por qué es importante nosotros revisar nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué estamos pensando? ¿Por qué es importante eso en nuestra vida? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Tú no dices, ¿cómo me doy cuenta qué estoy pensando? ¿Cómo ahora yo puedo hacer un alto y decir, yo qué estoy pensando? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué hay en mi mente? Hagamos un alto y miremos qué estamos hablando. Esa es una señal. Lo que nosotros, la manera de cómo hablamos, qué hablamos, cómo nos expresamos, es una señal de lo que hay en nuestra mente. ¿Qué pensamientos tenemos? Esa es una señal. Y puede haber pensamientos de toda clase. Por ejemplo, pensamientos de soledad. Y no significa que uno esté físicamente solo en un espacio, no. Puede llegar un pensamiento de soledad y usted está rodeado de gente y uno se siente solo. Entonces, puede llegar pensamientos de soledad, pero también puede llegar pensamientos de la parte que es imposible. Hemos escuchado la palabra, uno la lee todos los días y uno comienza, es imposible, y uno cómo se da cuenta, cómo hablamos. No, ¿para qué intento nuevamente? Me doy por vencido. Eso no es posible. Eso no es posible, ni para qué. Sueñe. Cuando usted comienza a hablar, sueñe, ¿sí? Aterrice. ¿Usted en qué lugar vive? Aterrice. ¿Usted en qué mundo vive? Aterrice. ¿Usted no está viendo las circunstancias? Todo ese vocabulario nos muestra qué hay en el pensamiento, qué estamos pensando. Y, y no es que sea algo bueno o malo, no vamos a catalogar eso. Estamos mirando es qué hay en qué, en el pensamiento. Es muy importante. ¿Qué hay en el pensamiento? En el alto que estamos haciendo es qué hay en el pensamiento. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo estamos hablando? Y también cómo estamos actuando. Porque toda acción, antes de que aparezca, primero hubo un pensamiento.
Es decir, que los pensamientos son claves, son fundamentales. Debemos de tener cuidado con los pensamientos. Cuidado con los pensamientos. Y dice, pero ¿cómo voy a tener cuidado con mis pensamientos si uno a veces piensa cosas que uno no quiere? Que uno no quiere, pero llegan continuamente, llegan continuamente. ¿Qué hacer? A la luz de la palabra, a la luz de la palabra, no de lo natural, no, de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios para nosotros, su pueblo? ¿Cómo, qué dice la palabra sobre esos pensamientos para poder disfrutar de su reino aquí en la tierra? De su reino aquí en la tierra. Esos pensamientos, por ejemplo, en la historia de Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, que es del primer imperio que hubo en la tierra, el imperio babilónico. Entonces, él fue uno de los reyes del imperio babilónico, porque el reino fue de muchos años y hubo muchos reyes. En la Biblia habla del final de ese imperio y aparece Nabucodonosor. En una de las historias que habla la Biblia de Nabucodonosor, y mira todo lo que tiene ya. ¿Qué pensó Nabucodonosor? Y usted se va a dar cuenta qué pensó en lo que él habló. De la abundancia del corazón habla la boca. Y no significa que el pensamiento sea continuo. Hay unos que son continuos, pero hay pensamientos que llegan y uno lo expresa o uno hace una acción. Y luego llega otro pensamiento y luego otro pensamiento y otro pensamiento. Bueno, el pensamiento puede ser modificado, cambia. Como cuando uno encuentra un amigo y dice, no, es que yo ya pienso de otra manera. Como pienso de otra manera, hablo diferente y ya actúo diferente. Yo ya no voy a eso. ¿Por qué? Es que yo ya pienso de otra manera. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es en su pensamiento, en su corazón, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Qué está diciendo el versículo? Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Hablamos lo que pensamos. Entonces, nosotros estamos haciendo un alto para cambiar una manera de actuar. Estamos haciendo un alto porque Dios nos muestra una mesa servida. Recuerda que hay una herencia. La mesa está servida. Dios nos llama a la palabra y nos dice, mire lo hermoso que le tengo aquí para usted sobre la tierra, para que usted viva de una manera maravillosa sobre la tierra. Para eso, para esa manera de actuar, es cómo estamos pensando. Por eso la palabra dice que Dios alumbra el entendimiento. Mira lo importante de los pensamientos. Porque la palabra lo que hace es ir a lo más profundo de nuestra mente, del alma, donde están los pensamientos, la razón, y comienza a transformar, comienza a alumbrar nuestra manera de pensar para que sea modificado Él, no nosotros. La palabra dice Dios haciendo en nosotros. Por favor, no confundir con la doctrina del hombre que vamos a modificar los pensamientos de afuera hacia adentro. Repita cosas y le colocan a la gente a repetir para que piense de otra manera. Eso es doctrina de hombre, lo dejamos a un lado. Estamos hablando del evangelio. La Biblia nos dice que nosotros somos como es el pensamiento en nuestro corazón, en el alma, en la razón.
Eso somos cada uno de nosotros. Entonces los pensamientos son muy importantes, pero Dios está en nosotros y Él hace en el interior nuestro. No es de afuera hacia adentro, no. Dios vive en nosotros y Él lo hace. Y dos, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios. De ahí que hemos venido hablando los últimos domingos sobre perseverar en la relación con Dios. Y una de las cosas que vimos el domingo pasado fue la negligencia, que sabemos que debemos de leer la palabra, sabemos que venimos capacitados, sabemos que Él nos llamó y de pronto no lo hago. Si no lo hago, soy negligente, porque lo tengo todo. Igual en la parte natural, los ejemplos de la parte natural, de la vida diaria. Entonces nosotros, en la parte de los pensamientos, al leer la palabra, Dios hace en nosotros. Entonces, descansemos porque podemos confundir el mensaje, que vamos a comenzar a repetir cosas, o que es de afuera hacia adentro que podemos modificar la manera de pensar. No. ¿Lo hace quién? Dios. Vamos a ir al Salmo capítulo 10, versículo 4. Salmos capítulo 10, versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Cuando dice el malo, no se refiere, uno dice, si no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, uno pensaría que se refiere a una persona caída. No. No. ¿Se refiere a quién? Puede ser un caído, pero se refiere también a uno de nosotros. Dice, pero ¿cómo? Si somos escogidos. Pues sí, pero como estamos hablando de los pensamientos, recuerda que están las obras de la carne, los deseos engañosos, nublan el entendimiento y sin darnos cuenta, en nuestro pensamiento, sin darnos cuenta, cada día, cuando decimos que no hay, cuando dice el versículo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, significa que cada día, al leer la palabra, comienzo a dejarla cada día más. La puedo leer, pero no. Así no es. Es como yo opino, es como yo creo. Eso significa no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No es que no esté pensando, no, sino que al leerla la desecha y toma su propia opinión o la doctrina del hombre. ¿Y qué se va a manifestar? Pues su propia opinión, la doctrina del hombre. El deseo engañoso se va a manifestar. Dice que una de las razones del malo es la altivez de su rostro. La altivez. Recordemos la historia de quién? De Nabucodonosor, tengámosla en cuenta. La altivez de su rostro no busca a Dios, es no necesito. Yo puedo solo. No necesito de orar ni leer la palabra. No lo necesito. Y comenzamos un proceso en la vida a dejar de leer la palabra cuando dice que es el camino. La palabra de Dios es el camino, es la manera de nosotros vivir sobre la tierra. Si nos hacen mal, devolvemos bien. ¿Por qué? Porque sabemos que fuimos llamados a heredar bendición. Eso lo sabemos porque leemos la palabra, porque en la palabra ha sido alumbrada y tenemos esos pensamientos. Dios ha alumbrado nuestro entendimiento y los tenemos en cuenta. Entonces, sobre esa altivez que no busca a Dios, a veces nos enojamos por circunstancias. La situación está difícil, adversa, y entonces yo no oro. ¿Para qué oro? Mire tantos problemas, tanta dificultad, sigue peor. ¿Para qué voy a orar y para qué voy a leer la palabra? O todo está tan bien, todo está tan bien, todo está mejorando, que ya no necesito a Dios. La altivez. Yo ya no necesito a Dios. Usted necesita a Dios. Usted necesita más de Dios. Lea la palabra, congréguese porque usted sí que necesita. Mire los problemas que tiene.
Yo ya no tengo problema, yo ya no necesito. Es errado. Recuerda que todos nosotros necesitamos de Dios de igual forma, de igual manera. Nadie necesita más de Dios que otra persona menos de Dios. Todos necesitamos igual. Una persona que esté reinando en vida, que tenga su vida, como cuando Pablo, que reinó en vida, él dijo, estoy en alerta, no sea que sea eliminado. O sea, al contrario, sigue igual de necesitado de Dios, porque Dios es que lo tiene viviendo de esa manera. Y la persona que uno está como enredado, pues igual necesito de Dios para que me saque ese enredo. O es para permanecer o salir, pero todos necesitamos de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14, nos habla de una manera de la altivez que podemos estar cayendo. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y en nuestro pensamiento no está Dios. Y uno dice, sí, yo tengo en cuenta a Dios. Y de pronto no nos damos cuenta. Está en Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 14. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué está hablando? ¿Qué hay en la persona que se expresa así? ¿Qué hay en el pensamiento? El que se expresa de esta manera. Vamos ahora a los que decís, hoy, mañana iremos. Entonces todos estamos programando, ejemplo, hoy, puente festivo, el próximo fin de semana. Se acerca el fin de año, algunos pueden salir de vacaciones, algunos van a venir familia, cualquier actividad que tenga usted para fin de año. ¿Y cómo estamos hablando hacia el futuro? ¿Cómo estamos hablando hacia el futuro? El versículo nos dice que hay personas que están hablando que vamos a hacer y a deshacer sobre el futuro. Voy a ir a pasear, voy a trabajar, voy a descansar, voy a visitar a un familiar, voy. Y por todos lados hablando del futuro con una certeza. Y en esos dos versículos que leímos, ¿está la palabra Dios en algún lado? Ninguna parte. Y uno dice, pero yo creo en Dios. Sí, sí, creemos en Dios. Pero en nuestros pensamientos, sí, no lo tenemos en cuenta. No estamos nosotros claros en la relación con Dios. Y dice, pero eso no importa. Claro que sí, porque es parte de nosotros someternos a la soberanía de Dios. Dice el versículo 16, avanzando en el mismo Santiago capítulo 4, en el versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué decía el versículo del malo? Dice, por la altivez. Soberbia y altivez son sinónimos. Toda jactancia semejante es mala. El malo no tiene en cuenta a Dios. Y dice que cuando una persona se expresa de esa manera, dice que uno se está jactando, es soberbio. Porque sobre el futuro ninguna persona, mira, ninguna persona sabe qué va a suceder. Así el sistema y el mundo nos muestra gente que adivina quién va a quedar campeón en el próximo mundial. Se está acercando el 2023, entonces nos hablan de que profecías del 2023 y comienzan a hablarnos cosas que van a suceder. Y hay gente que con una certeza que habla es, bueno, yo la próxima semana voy a una certeza y una seguridad en el reino, cómo Dios nos llamó, cómo hemos de vivir para vivir nosotros en paz y disfrutar del reino de Dios en algo tan simple, tan sencillo del día a día nuestro. Todos nosotros creemos en Dios, somos temerosos de Dios,
oramos, leemos palabra, pero de pronto estamos cayendo en una soberbia y nos jactamos de mañana voy a hacer esto y pasado mañana esto y en un año esto y en 5 años esto. No, dice que eso es malo. Es malo, lo identifica la Biblia, que es lo que nos decía en el Salmo capítulo 10, versículo 4. ¿Por qué? En ese momento, sin darnos cuenta, no hay pensamientos, no hay Dios no hay Dios en nuestros pensamientos. No lo tenemos en cuenta sabiendo que es soberano. En el mismo Santiago capítulo 4, en el versículo 15, dice, para nosotros los escogidos de Dios, el cuerpo de Cristo, no por religiosidad, no por un rito ni por que se vuelva como una costumbre, no, por conocimiento. O sea, lo decimos es por conocimiento, no por costumbre ni una tradición, no, es conocimiento. ¿Cómo hemos de hablar? Santiago capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Preguntémonos, siempre que hablo del futuro, digo si Dios quiere, si Dios lo permite, Dios mediante, si es la voluntad de Dios. Preguntémonos si lo estamos haciendo o no. Es conocimiento. Recuerda, no es una tradición, ni que porque el otro lo repite lo voy a repetir. Es conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Que en nuestro pensamiento está Dios, porque sabemos que el futuro está en sus manos. Él es soberano y nuestra vida está en sus manos. Los deseos del corazón están en sus manos, los anhelos, las acciones, todo está en el que Dios coloque el chulo. Él es el que dé el visto bueno. Lo tenemos en cuenta. Debemos de pensar eso. La altivez también cuando decimos vamos a ir el próximo puente, vamos a ir a pasear, a viajar en el fin de año, o en un año, o en 5 años, y no tenemos en cuenta a Dios, es la altivez. Es muy importante que nosotros pensemos cómo estamos hablando hacia el futuro, porque es altivez, es jactancia, y eso es malo. Entonces, el malo uno piensa a alguien que mata, roba. No. Cuando la palabra se refiere a eso en estos versículos, se refiere a la arrogancia, a la altivez nuestra de no tener en cuenta a Dios. La otra parte de no tener en cuenta a Dios, de la arrogancia y la altivez, recuerda la historia de Nabucodonosor que hablamos al inicio. Dios le había dicho por medio del profeta que él era la cabeza de oro, que él era el rey del primer imperio sobre la tierra, que Dios le había dado el poder sobre todo lo que había en la tierra conocido en el momento, sobre las personas, los animales, lo que él decía se hacía. Lo que él decía se hacía porque Dios le había dado ese poder, él era la cabeza del imperio, del mundo conocido. Nabucodonosor escuchó eso y lo supo. Pasaron los años y el imperio creció y él salió un día y como creció tanto, tan fuerte, en todo sentido, salió y dijo, todo lo que ha construido mi mano con mi poder y para mi gloria, lo que yo he construido. En ese instante, él, ¿qué tenía en el pensamiento? Arrogancia, el ego, la altivez. Y eso nos puede suceder también a nosotros. Porque todo se mejora y nosotros estamos en la vida y como con problemas, dificultades, sí Dios, Dios. Y se va mejorando y uno sí Dios. Y mejorando, sí Dios. Y llega un momento que todo también, que aparece la altivez y la arrogancia, que son los deseos engañosos. Las obras de la carne. Y uno no se da cuenta qué horas. Y uno comienza a pensar, oiga, yo soy muy inteligente, muy trabajador. Yo soy muy capaz.
soy muy responsable, soy muy honesto, soy. ¿Qué hay en el pensamiento? Se olvidó de Dios. ¿Qué hay en el pensamiento? Porque todo está tan bien y ha logrado y en el entorno hay gente aplaudiendo y en el entorno hay gente alimentando el ego. Usted tan bueno, usted tan inteligente, mire todo lo que usted logró. Ellos también le hablan lo que usted logró, mire lo que usted está haciendo. Y uno, soy. Y nos levantamos un día, oiga, todo lo que yo he hecho, igual que Nabucodonosor, todo lo que he conseguido, con mi esfuerzo, me levanto a las 4 de la mañana, me acuesto a las 12 de la noche. He estudiado, muy disciplinado, soy estricto, todo lo que he conseguido. Altivez. ¿Qué había en el pensamiento? La altivez, la arrogancia, algo que Dios aborrece. En el momento que Nabucodonosor dijo eso, entró en disciplina. Pero ¿cómo si no me reconoce? Nosotros en los pensamientos debemos de reconocer a Dios. Cuando hablamos, si Dios quiere, Dios mediante, vamos en la tarde a ir al cine. Si Dios quiere, Dios mediante, vamos a visitar al familiar. Si Dios quiere, Dios mediante, es por conocimientos, tenemos en cuenta al Todopoderoso. ¿Sí? Él está en nuestra vida. Soberanía. Reconocemos la soberanía de Dios y es por conocimiento. Ahí empiezan todas las cosas en algo del día a día nuestro, del día a día nuestro. Eso es lo primero sobre los pensamientos. En el alto que veníamos hablando, decíamos que se acerca, ya llega noviembre, se acerca fin de año, y estos 3 meses, noviembre, diciembre y enero, hay una palabra que se colocó de moda, como son palabras de moda de tiempos. La palabra de moda ahora es ritual. Si usted va al sistema católico, ritual. Si usted va al cristiano evangélico, ritual. Y usted va de los adivinos y que usted haga riegos, ritual. Va donde el astrólogo, ritual. Entonces, uno no entiende, uno por todo lado, uno va a la iglesia católica, hay un ritual, el cristiano evangélico un ritual y el otro ritual, pues como que eso es bueno, un ritual. Y hay confusión. En los pensamientos hay confusión. Uno no está claro ahí, sí, ritual, entonces tengo que hacer un ritual, ¿cómo es? Para que me vaya bien el otro año, para mejorar la salud, para la economía, para el trabajo, el amor, la familia, los hijos, ¿qué ritual hay que hacer? Y en todos lados se están haciendo cosas. Mira, en todos lados se están preparando rituales de fin de año. O sea, algo que tenemos que hacer para que usted le vaya bien. ¿Qué pensamiento hay ahí? No dice, no, es que eso es de Dios. Entonces vamos a ver 2 historias. Vamos a ver una historia donde se confronta sobre eso de qué hay en el pensamiento sobre Elías y el rey Acab. Y vamos a ver otra historia de Abraham. ¿Qué había en el pensamiento de Abraham acerca de Dios? Acerca del poder de Dios. ¿Por qué los rituales y todo esto? Porque todos queremos vivir mejor. Pues ¿quién quiere tener mejor economía? Primero que levanto la mano. ¿Quién quiere tener mejor salud? Pues sí. ¿Quién quiere tener una familia en armonía y hermosa? Pues, ¿quién quiere tener unos buenos hijos? No, pues, hay rituales, rituales para mejorar todo. ¿Qué hay en el pensamiento? Entonces, vamos a mirar esas 2 historias sobre el poder de Dios. Uno dice, oh, yo creo que Dios es poderoso. Claro, Dios, sí, Dios es poderoso. Y en estas historias nos damos cuenta qué tan claro nosotros en nuestro pensamiento es que Dios sea poderoso. ¿Qué tan claro está eso? ¿Qué hay en nuestro pensamiento? ¿Sí? Ante las circunstancias del poder de Dios. Está en Primera de Reyes, capítulo 18, que se encuentra la historia. En Primera de Reyes, capítulo 18, está el rey Acab y Elías. Elías, Dios le dijo, ore para que no llueva durante 3 años y medio. ¿Sí? Entonces está la situación así
en sequía. Luego Dios le dijo, a los 3 años y medio, Elías oró y llovió. El pueblo, una de las situaciones de eso era que el pueblo era idólatra. O sea, el pueblo creía en Dios. Recuerda que a uno le sucede, no, yo creo en Dios. Y del poder de Dios, no, sí, yo creo en el poder de Dios. ¿Qué hay en el pensamiento? De eso se trata la historia. Entonces, Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías le había dicho a Acab, reúne a toda la gente en el monte Carmelo y vamos a hablar porque hay una situación con el pueblo de Israel. Que el pueblo dice que Dios es poderoso, pero mira lo que le dice Elías. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni una palabra. ¿Cómo quedó el pueblo? Quedó mudo. ¿Por qué Elías sabía los pensamientos del pueblo? Sí, Dios se lo reveló, pero recuerda que la abundancia del corazón habla la boca y la acción. Entonces hay dos cosas, que es cómo hablamos y cómo actuamos. Cómo actuamos, usted se da cuenta qué hay en la mente, los pensamientos. Y cómo hablamos es una señal de qué hay en nuestros pensamientos. Entonces Elías le dijo al pueblo, miren, es que ustedes están entre dos pensamientos, porque ellos adoraban a Dios. Paralelo adorando a Dios, paralelo iban y le hacían altares y holocaustos al ídolo Baal. Elías veía eso. Dos pensamientos. Dice que Dios es poderoso. Sí, pueblo de Israel, sí, Dios es poderoso. Y entonces, ¿por qué se van a hacer holocaustos a Baal? Dos pensamientos. Nosotros, recuerda que estamos haciendo un alto, revisando hoy el tema de los pensamientos. Y ahora sobre el poder de Dios. Pensamos como de donde venimos o como el entorno, es que Dios necesita ayuda. ¿Sí han escuchado ese mensaje? Dios necesita ayuda. Y la frase, ayúdate, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces usted comienza a leer de Génesis a Apocalipsis, ayúdate que yo te ayudaré. Y no encuentras que ayúdate que yo te ayudaré o que Dios necesite ayuda. Al contrario, encontramos un versículo que dice Dios, ¿quién es mi consejero? ¿Tengo consejeros? Nadie. Entonces, todo eso es qué hay en nuestro pensamiento. ¿Y por qué llegan esos pensamientos? Por nuestro entorno, por la tradición donde hemos crecido, la cultura. Hay pensamientos. Es como es la situación independiente de cada uno. Comenzamos, se acerca el fin de año. Y venimos en la lectura de la palabra, orando, y que no hay que hacer nada sino leer la palabra, orar y creer en la palabra y hacer. Fe y paciencia, paciencia que la palabra se cumple. Y uno ya 10 años y nada. 10 años y nada. Sí, firme en la palabra, orando. No hablemos de un año, ni dos, no, 10 años. Y oscuro las cosas. Entonces llega este año y la palabra de moda, ritual. Dicen, no, pues que 10 años que firmen la palabra, que haciendo, y mire todo igual y peor. Y llega el amigo y le presenta el ritual traído de la China, traído de la India. Si este ritual es de la India, entonces prosperidad, salud, armonía en su hogar. Y uno 10 años firme en la palabra y todo, y uno en el pensamiento del poder de Dios dice, sí, ¿será que es que necesita ayuda? O es que el poder de Dios, eso era en la época del siglo pasado y antes, por ahí en la Biblia, en la época de Abraham o Moisés. Y uno llega hasta a pensar, y eso sí hubiera sido verdad. De pronto hasta eso es inventado. Uno comienza a pensar sin darse cuenta por la situación o algo,
No, eso es inventado la Biblia, esas historias. Yo creo que la gente tiene razón. Dios no existe. Mira, nosotros, eso no está, nosotros nos puede suceder. No, yo creo que sí, no, Dios no existe. Los pensamientos, tenemos que tener mucho cuidado qué estamos pensando. Elías enfrenta al pueblo y le dice, decídase. Si usted está con Dios, siga a quién, a Jehová, Dios vivo. Si usted está con Baal, pues entonces váyase con su ídolo, pero no puede estar. No puede estar en los dos lugares. No podemos hacer eso. Dios es un Dios celoso. Dios desea nuestro corazón. Dios desea nuestra alma. Dios lo que desea es que Él sea, que le amemos. Pero dice, amar a Dios sobre todas las ¿qué? Las cosas, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo. Ser conscientes de quién es Dios en nuestra vida. Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. ¿Qué es? Ser conscientes que el que genera la vida es el Dios que está en cada uno de nosotros. Vida en el alma en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Que si todo está muy bien, vida es que no aparezca la altivez, como el ejemplo que dimos ahora. Eso es vida. Que todo bien y usted no aparezca la altivez de rechazar el poder de Dios, de pensar que fue uno solo que lo consiguió. No, debemos de reconocer a Dios, ahí tenemos vida. O en medio de la dificultad, que esté la paz de Dios, tenemos vida. Entonces, familia es pensar lo que le dijo Elías al pueblo. De pronto no tenemos dos pensamientos, estamos como en cinco, porque de pronto estamos en el tarot, en riegos, en adivinación y leemos la palabra. O estamos en angeología, porque es que la Biblia habla de ángeles y estamos con muñecos de angeología y leemos la palabra. O con el mensaje de la fuerza de la mente, del poder de la mente, del yo, y leemos la palabra. Porque Dios necesita ayuda. O los agüeros de fin de año. Estoy buscando qué ritual hacer para que me vaya bien. Entonces, miremos que nosotros debemos de hacer un alto y mirar qué es el poder de Dios. Job dijo, conozco el poder de Dios. Y cuando Job dijo, conozco el poder de Dios, estaba enfermo. Había perdido su familia, su economía, y él dijo, yo conozco tu poder. Él no lo dijo cuando lo sanó y cuando toda su fortuna fue el doble de la primera vez, ni cuando se multiplicaron los hijos hasta la cuarta generación. Él no dijo ahí, conozco el poder de Dios, no. Job dijo, conozco el poder de Dios cuando todo estaba oscuro. Lo conozco, lo conozco. Entonces, ¿qué sucede, familia? Es el poder de Dios pedirle que Dios alumbre nuestro entendimiento y que nuestros pensamientos sean claros, que Dios nos llamó a conocer la verdad que es la gracia. Una vida de fe, una vida que su palabra se cumple hoy o mañana y que su palabra no miente, se cumple independiente de las circunstancias que haya. ¿Qué necesitamos? Fe y paciencia. Fe y paciencia, el poder de Dios. Entonces, que nuestro pensamiento, pedirle a Dios que esté claro ese poder. Miremos la historia de Abraham sobre qué pensaba Abraham de Dios. Mientras el pueblo era idólatra y pensaba que Dios necesitaba ayuda, mira lo que en Hebreos capítulo 11, versículo del 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces la historia que Dios le dice a Abraham que le lleve el hijo y que haga ¿qué? Que se lo ofrezca. Pero Dios le ha dicho que Abraham iba a ser padre de una gran nación, que es la que vemos ahí, Israel. Y Abraham no dudó y llevó el hijo a ofrecérselo a Dios.
¿Por qué Abraham le llevó el hijo a Dios? ¿Qué pensaba Abraham? Entonces mira como lo muestra la palabra a Pablo y lo escribe en Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso. ¿Qué pensaba Abraham? Que Dios es poderoso. No lo da. Él tenía en el pensamiento que Dios es poderoso. Si Abraham estuviera como el pueblo de Israel con Elías, con Baal y Dios, que claudicaba en dos pensamientos, y Dios le dice, bueno, Abraham, traiga a su hijo holocausto y ofrézcamelo. Entonces Abraham hubiera dicho, uy, Dios, usted me ofreció un hijo, me prometió, llegó el hijo, eso era imposible, y usted me lo dio, y ahora me lo va a pedir. No, yo no se lo doy. ¿Cómo me lo va a quitar? Si es mi hijo, si usted ya me lo dio, usted quiere una gran nación. Si usted me lo quita, ¿cuál gran nación? ¿Cuál gran nación va a haber? No, Dios, usted está equivocado. Yo me quedo con él. ¿Qué había en el pensamiento de Abraham? ¿Qué había? ¿Qué había en el pensamiento de Elías? Un Dios soberano poderoso. Cuando hablamos del futuro y nosotros decimos Dios mediante, si Dios quiere, si Dios lo permite, estamos hablando de un Dios soberano poderoso. Soberano y poderoso. Ese es Dios. Abraham conocía a Dios y ¿qué había en el pensamiento? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dice en el sentido figurado porque ¿cómo estaba Isaac? Listo ahí en el altar. O sea, Abraham ya lo daba por muerto. Abraham, ¿qué pensaba? Dios me lo levanta. Eso era lo que estaba pensando Abraham. Dios lo levanta de ahí, porque Dios es poderoso. Entonces nosotros estamos haciendo el alto y uno comienza a revisar cada área. Y uno lleva 10 años, 15 años, 5 años, 3 años, 2 años, 1 año, tratando de cambiar algo o que algo mejore en cualquier área y nada. Y uno ha orado, ha leído la palabra y nada. Uno comienza a pensar que Dios no es poderoso. Y como comienzo a pensar que Dios no es poderoso, me aparecen otros pensamientos del entorno social o de donde antes íbamos. Yo creo que sí hay que hacer un ritual, echar un riego, o hay que ir a tal sitio porque es que allá Dios sí escucha. Yo sí creo que falta algo, falta algo. Y comenzamos a claudicar en los pensamientos, en muchos pensamientos, y perdemos de vista que Dios es poderoso. Cuando hagamos el alto ahora, en nuestro pensamiento debe estar que Dios es poderoso y no hay nada imposible para él. Pero para eso hay que permanecer en la palabra. Abraham no dijo, Dios le dijo, Abraham, ofrézcame al hijo. Ese momento fue la palabra de Dios para Abraham. Abraham no dijo, sí, Dios, usted es poderoso. Y cogió el hijo y se fue para otro lado. No, Abraham pensó que Dios era poderoso y dijo, se lo llevo, porque usted lo levanta, no tengo problema. Usted lo levanta, porque hay una promesa. La palabra de Dios, nosotros la leemos, sí, Dios, usted es poderoso. Y Dios dice, por aquí, usted es poderoso, yo creo en su palabra. Y uno llega ahí, coge por acá. Pero creo que Dios es poderoso. Y Dios sí, pero coge y hago otra cosa. Si creemos que Dios es poderoso, ¿qué debemos de hacer? Lo que dice la palabra. Porque ¿qué pasa con la palabra? Se cumple, familia. Lo hemos visto en la congregación. Es sobrenatural. Es hermoso, es maravilloso. Entonces estamos haciendo el alto en nuestra vida. ¿Qué hay en nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos actuando? Debe ser acorde a la palabra. Dice que el hombre, de acuerdo a los pensamientos, tal es él, tal es él. Entonces, los pensamientos son muchos, nos abruman las circunstancias, las situaciones, los pensamientos nos abruman. Adicional está la obra de la carne. La altivez, que es el ejemplo que estamos hablando, el orgullo, la envidia. Uno puede decir, sí, yo creo en Dios, pero aparece la envidia y uno habla y actúa de la envidia. Y uno dice, sí, yo creo en Dios. O la vanidad, o el odio, o el resentimiento.
Entonces, como son tantos pensamientos, ¿cómo estamos hablando? Lo de la soledad. Sí, Dios vive en mí. ¿Cómo estoy hablando? ¿Qué estoy actuando? Y Dios vive en mí. Nunca estamos solos. No nos deja, ni nos abandona, nos desampara. Nunca estamos solos. Hablando de soledad, no es, sino en lo más profundo. Nosotros debemos llegar a sentirnos siempre como acompañados, completos. Nunca estamos solos, nunca. Estamos hablando de nuestro interior. Nunca, o sea, siempre tenemos la ayuda de Dios. Dios es nuestro ayudador. Como hay tantos pensamientos, tantas cosas, tantos problemas, por todo lado la mente nos da pensamientos de toda clase. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros con los pensamientos para organizarlos? ¿Cómo voy a organizar los pensamientos? ¿Cómo me voy a enfocar? ¿Cómo hago para hacer lo correcto? Entonces, vamos a Proverbios capítulo 20, versículo 18. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Ese consejo se refiere a la palabra de Dios. Venimos hablando de perseverar en la lectura de la palabra. A medida que leemos la palabra todos los días, la palabra de Dios es quien ordena nuestros pensamientos. Dios que vive en nosotros ordena los pensamientos. Evita que caigamos en el engaño. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Está hablando Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo es la palabra de Dios. ¿Por qué lo identifica como un consejo? Porque el consejo es, claro que hay buenos consejos y malos consejos. Por eso el consejo es la palabra de Dios. El consejo es una orientación. ¿Qué debo de hacer? Por ejemplo, en lo natural. En la parte natural están las profesiones. Si usted necesita algo, por ejemplo, ahora el fin de año, un balance o algo, presentarla, entonces usted necesita un consejo de quién? Pues de un contador, alguien que sepa y le aconseje qué debe de hacer. Un ejemplo. Entonces, en lo natural, hay personas que nos dicen qué debemos de hacer, pero estamos hablando es sobre esos deseos engañosos, que uno diga, no, es que Dios no existe. La gracia sí será la verdad, porque la gracia, eso, la gente no habla de la gracia. Sí será que hay que ayunar. Yo creo que nos falta es ayunar, porque como allá no ayunan y todos mis familiares y amigos cristianos ayunan, hasta los católicos, todos ayunan. Yo creo que pero es que Dios no me responde. Entonces, todas esas dudas que se dan, la palabra de Dios es quien nos ordena los pensamientos, quien nos coloca en el lugar adecuado lo que debemos de hacer. Pero eso sucede en el interior nuestro al leer la palabra de Dios, al perseverar, hemos hablado hace 15 días. Si nosotros no perseveramos en la palabra de Dios, comienzan a llegar pensamientos que nosotros pensamos que son de Dios. Dice, Jesús dijo, mira que lo que hay en tu interior, que piensas que es luz, no sea oscuridad. O sea, lo que hay en su interior, uno pensando que es luz, no sea oscuridad. O sea, que los pensamientos son de las obras de la carne. Gálatas 5, el 19 al 21. Entonces, al leer la palabra, sin nosotros darnos cuenta, dice que la palabra Dios hace en nosotros, es sobrenatural. No es de afuera hacia adentro, eso es del hombre. Mira, Dios vive en nosotros, la palabra es viva y eficaz, la palabra hace. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Leerla. Pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Y Él organiza nuestros pensamientos. Nosotros comenzamos a pensar de una manera correcta en el sentido a la luz de la palabra. Sí, la palabra nos va avisando, como cuando usted va en un automóvil, sí, en la noche, y usted se queda sin luces. Usted puede ver el hueco que hay 2 cuadras adelante, no lo ve. En carretera, no lo ve. ¿Qué le va a suceder?
cae en el hueco. Pero si usted lleva las luces, usted lo ve, puede parar, dar la vuelta, devolverse. Usted tiene tiempo de hacer algo porque usted lo ve gracias a la luz. Si no lleva la luz, cae. Eso es lo que sucede en nuestra mente. A 1000, pensamientos a 1000. ¿Quién organiza y cómo hace para que uno no caiga en un pensamiento equivocado? Es humanamente imposible. Humanamente imposible. Eso lo hace Dios, la palabra. Comenzamos a tener algo maravilloso, sobrenatural, que es que al leer la palabra todos los días, esa palabra hace en nosotros, organiza los pensamientos en nuestra vida y comenzamos a pensar como Dios piensa. Comenzamos a pensar el fruto del Espíritu. Comenzamos a pensar que cuando usted lo gritan, usted dice, tiene un problema. Pasa usted a comprenderlo. Tiene una dificultad. Tiene una dificultad. Pero si no está esa relación de la palabra, a uno lo gritan y uno ¿qué va a hacer? Le pega un golpe. ¿Cuál lo grita? Uno le da un golpe. ¿Qué es lo que vemos el día a día? Eso, es que la mente, los pensamientos, procesarlos de una mente natural, imposible. Dice, pero ¿por qué salió? Y la otra persona gritó, se levantó y le pegó un tiro una vez. Porque es que tiene el arma, está en la mente. ¿Y qué había en la mente de la persona? ¿Qué había? Por eso la acción. ¿Cómo Dios impide eso? Nosotros todos los días leemos la palabra. Mire, eso uno no lo explica. Nosotros al leer todos los días la palabra en ese instante para. Nos dice, ojo, alto. Es como usted prender las exploradoras y ver el hueco y lograr parar. Entonces, familia, es importante esos pensamientos, la palabra de Dios. No es religiosidad, no son ritos. Por eso el joven, del niño, enviamos versículos, la meditación diaria, porque es de todos los días. Al leerla, nosotros no tenemos que hacer nada. La palabra es la que hace en nosotros. Por ejemplo, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, temeroso de Dios, ungido de Dios. Y David, como Nabucodonosor, un día salió, sino que David no vio el imperio que estaba formando. Nabucodonosor salió y vio el imperio, dijo, todo lo que yo estoy haciendo. David llegó y salió una mujer bañándose. Y David la vio y volvió y se entró tranquilo. No, David salió y vio a Betsabé, una mujer muy hermosa. ¿Qué estaba pensando David? ¿Qué pasó por la mente de David? Era un hombre temeroso de Dios, conforme al corazón de Dios. Nabucodonosor era un hombre de Dios, era escogido de Dios. Dios le había dicho a Nabucodonosor, usted lo coloqué, yo lo coloqué usted ahí. Usted va a reinar, va a disfrutar tranquilo. Pero Nabucodonosor un día salió y se lo olvidó. David con todo eso salió. ¿Qué tenía en la mente? En la acción que hizo David, uno sabe qué había en la mente. Y le pasa a uno. A uno le pasa. Entonces, ¿qué hay en los pensamientos, familia? Solo Dios nos guarda. Solo Dios nos guarda. Jacob y Labán. Entonces, Labán era un hombre millonario gracias a la presencia de Jacob, que Jacob le había trabajado. Entonces, Jacob le dijo un día, no, Labán, yo me voy. No, ¿cómo se va a ir? ¿Qué había en la mente de Labán? ¿Qué había en la mente de Jacob? ¿Qué había? Pues cuando usted ve la historia, léanla, se da cuenta. La historia de Job. Job pierde todo en un día. Recuerda que en un día perdió todo. Job capítulo 1, capítulo 2. Léanlo. Lo pierde todo y Job habla de una manera y la esposa habla de otra manera. ¿Qué había en los pensamientos de Job y qué había en los pensamientos de la esposa? Lean la historia. Entonces nosotros, ¿qué hay en los pensamientos? ¿Cómo estamos hablando? Si nosotros, como decía doña Blanca, en la tarde nos vamos a ir para cine, ¿qué hay en el pensamiento? Altivez, hay arrogancia. Venga, si Dios quiere, vamos a ir al cine. Dios mediante. Sí, eso es muy importante.
En la historia que hablamos de José con Labán, ¿Labán qué había? Pues Labán veía era solamente avaricia y codicia, dinero. Yo necesito tenerlo aquí. Y Jacob le colocó unas condiciones y Jacob ¿a quién veía? A Dios. Porque él tenía una promesa de que iba a ser próspero. Entonces, a medida que llegaban las pintadas, dijo Labán, bueno, las pintadas son mías y las blancas son suyas. Entonces, Jacob, listo. Al mes iba, bueno, ¿cómo va el negocio, Jacob? No, pues mire, todas blancas. ¿Cómo así? ¿Qué hay en el pensamiento de Labán? Por vista. Ah, bueno, entonces, no, Jacob, cambiemos las condiciones del negocio. Y Jacob, ¿qué pensaba? Pues en Dios. Si Jacob estuviera pensando en lo natural, se pone a pelear con Labán. ¿Cómo así, Labán? Que usted, que no, usted me dijo que las blancas eran mías. Pues no, yo aquí sigo con blancas, sigue usted con las pintadas. A mí no me importa, usted me colocó las condiciones. ¿Cómo me las va a quitar ahora? ¿Por qué me las va a quitar? ¿Qué había en el pensamiento de Jacob? Dios es mi proveedor. Entonces Labán le dijo, listo, yo soy su jefe, entonces cambiemos. Las blancas para mí, las pintadas para usted. Jacob, ¿qué pensaba? Dios, mi proveedor, tranquilo, yo sigo trabajando lo que me toca aquí hacer. Al mes volví a Labán. ¿Qué hubo, Jacob? Todas pintadas. ¿Cómo así que todas pintadas? No, no, entonces cambiémoslo otra vez. 10 veces. Todo el ganado, toda la riqueza de Labán quedó en Jacob. ¿Qué había en el pensamiento? Familia, como actúa y lo que habla están las cosas. Revisemos nosotros. Ay, Señor, sí es posible. Hay unas promesas que usted me las estoy conociendo, una vida maravillosa en la salud, una vida maravillosa en la economía, una vida maravillosa en el hogar. ¿Cómo estoy hablando en el hogar? ¿Cómo me expreso al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Cómo lo estoy haciendo? Ah, es que lo profundo mío todavía hay amargura o hay resentimiento porque el hijo, la hija, el esposo, la esposa dijo algo hace 10 años, 20 meses, 10 días, 4 segundos, 2 segundos, miles, lo tiene cronometrado en la mente. Y eso le arde tanto que todavía lo expresa en cómo habla y cómo actúa. No, el reino ¿cuándo es? Hoy. Señor, usted dijo que el reino es hoy, pues vamos a disfrutar de él. Lo que viene es maravilloso para cada uno de nosotros en la congregación, pero debemos de hacer lo que nos corresponde. En la historia de Job, Job ante la adversidad reconoció el poder de Dios y la soberanía de Dios. Dios da, Dios quita. Dios da, Dios quita. De Dios recibimos lo bueno, de Dios recibimos lo malo. Tranquilo, no se fue en contra de Dios. No dijo Dios, usted para qué, yo tan buen hombre, vea, yo juicioso haciendo todo lo usted, honesto, trabajador, todo bien. ¿Verdad que Job era un hombre recto, dice la palabra? Apartado de mal, temeroso de Dios. O sea, Job recto con Dios. No había tacha alguna en Job. Y todo lo que le pasó. ¿Qué había en la mente de Job? Reconocía la soberanía de Dios. Eso lo tenía en la mente de Job. Los pensamientos de Job era eso. Cuando pasó las cosas, ¿qué expresó? Lo que pensaba. Un Dios soberano que en su vida era claro. ¿Qué pensaba la mujer? Por vista. ¿Qué pensaba la mujer? Pues todo se dañó, todo ya nada. Job, usted ya no me sirve, muérase. Reniegue, muérase Job. Y Dios, ese Dios no sirve para nada. ¿Qué había en la mujer? ¿Qué pensamientos tenía? Lo expresó. De la abundancia del corazón, habla la boca, habla la boca. Marta y María, cuando le mandaron el mensaje a Jesús de que Lázaro estaba enfermo, recuerda que Jesús a propósito se esperó. Y llegó 4 días después, cuando ya no había nada que hacer. Marta dijo, ¿para qué viene Jesús? ¿Qué pensamientos tenía Marta? Pensamientos de desesperanza, pensamientos de incredulidad, pensamientos de que ya no hay nada que hacer, que ya es imposible. Y de pronto usted hoy, o yo, nosotros, uno se levanta y hace no, eso es imposible, ya no hay nada que hacer. Y uno piensa así, como piensa así,
Entonces uno vive triste, abatido y vive en las mismas condiciones. Usted que no, yo aquí llevándola porque pues, vean, el gobierno, el mundo, cómo está. Entonces no hay nada que hacer ya. Y eso es porque los pensamientos, y a veces los pensamientos están por un entorno, que no uno dice, no, yo filtro y yo sé. No, uno a veces el entorno lo afecta, ¿sí? Las circunstancias, la familia, los amigos, la empresa, lo que dicen los que saben. Porque mire, es que esa persona sabe y mire lo que dijo. Pues sí, sabe mucho de la parte natural, pero de pronto no conoce el poder de Dios. Y tú conoces el poder de Dios y Dios te llamó a conocer de Dios. Y Dios, sabes de un poder de Dios que es igual hoy. El poder que vamos a hablar de Jesús que levantó a Lázaro es el mismo poder hoy. Es el mismo poder. Recuerda que estamos hablando del poder de Dios. Estamos empezando, finalizando el año y queremos un año maravilloso. Tener claro en el pensamiento el poder de Dios. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees, no te he dicho. Jesús le ha dicho muchas veces a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué dudas? Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudas? ¿Por qué duda? Pero uno ve las circunstancias, dice, ¿cómo no voy a dudar? Pero mire las circunstancias, pero mira el poder de Dios. Sí, mira el poder de Dios. ¿Qué estamos pensando? Marta pensaba que era imposible. Jesús llegó y hizo el milagro. El milagro va a suceder en tu vida, en la salud. Lo hemos visto en la congregación. Entonces, no importa el tiempo, no importa los años, no importa qué haya hecho el médico, ni la ciencia. Si Dios levantó a Lázaro, que ya llevaba 4 días y ya estaba en descomposición, olía feo, y salió caminando con piel de bebé, 0 kilómetros, ¿qué hará con nosotros? ¿Dios qué hará? ¿Será que es imposible un nuevo órgano? Algo, lo que sea, un corazón, un nuevo sistema. Familia, no. Pensamientos, el poder de Dios, nosotros no podemos desecharlo ante lo que nos diga la ciencia o lo que uno sienta. No, los pensamientos, el poder de Dios, hemos visto el milagro. Él lo va a hacer igual en la economía, en todas las cosas. Entonces vamos para finalizar, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Revisar los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Que es imposible, que no sirvo para nada, que yo no puedo, que todos me hablan mal, que esto, que no tengo plata, que nadie me conoce, que estoy enfermo, que el diagnóstico, que no. ¿Qué estoy pensando? Al leer la palabra cada día, esos pensamientos van a ser modificados, que es lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:13, y es lo que dice que el consejo de Dios ordena los pensamientos. Si no leemos la palabra de Dios cada día, difícil. Porque cuando salgan las circunstancias, la capacidad, nuestra voluntad no da. Te sale grito, sale la ofensa, y Dios no quiera cosas peores. O uno se pone triste, o uno se angustia. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Uno no tiene que hacer que la palabra actúe en uno tiene que hacer fuerza. Palabra de Dios actúa en mí, que yo no piense, que yo no haga. No, no, mira, es fácil. ¿Qué debemos de hacer? Cada día apartar un tiempo, 5 o 10 minutos de leer la palabra, no más. La palabra es la que actúa. Eso es sobrenatural. No tienes que hacer un rito, no tienes que hacer una penitencia, absolutamente nada, nada. Cada día decirle al Señor hoy, oiga, sí, Dios mío, pensamientos míos, yo pienso unas cosas, ¿cómo hago para dejar de pensar eso? Comienza a leer la palabra y me cuentas en un año. Comienza a leer la palabra y me cuentas en 5 años cómo va a estar pensando. Comienza a leer la palabra y me cuentas en 10 años cómo va a ser tu pensamiento. ¿Cómo va a ser? La palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Eso es lo que hemos de hacer sobre los pensamientos, que es tan importante. Revisémosle, pidámosle ayuda a Dios. Porque pensamos cosas que no son, que nos hacen daño a nosotros y a nuestro entorno.
Y Dios nos llamó a una vida maravillosa, a su reino aquí, independiente de todo. Es muy importante, familia, saber del poder de Dios. Y eso empiezan los pensamientos de nosotros hacia Dios. Inicia en algo que es tenerlo en cuenta en el día a día. Algo tan aparentemente simple, pero que se refleja para que nosotros tengamos en nuestros pensamientos a Dios, porque Él es el que los ordena, es el que hace en nosotros, para que nosotros comencemos a pensar y llegar a un punto cuando vivamos por fe. Vivir por fe es como Abraham, pensando que Dios es poderoso. Que Dios es poderoso para transformar tu salud. Que el milagro sucede, que Dios es poderoso para que salgas de deudas, que Dios es poderoso para que tu familia esté mejor, que Dios es poderoso para que en tu empresa o en tu empleo o en tus negocios abra Dios. Dios es poderoso y ese poder, recuerda siempre la historia de Lázaro. Era imposible y el milagro sucedió por el poder de Dios. No hay nada imposible para Dios. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.